la oportunidad de compartir con ustedes sobre este tema. Agradecida a la universidad por la convocatoria y a cada uno de ustedes por separar este tiempo para aprender más y saber más de este tema, que en este caso es etiquetado de alimentos, pero que influye en la alimentación y en la nutrición que cada uno de nosotros podamos tener, ¿no? Como individuos, como familia, como sociedad también. Me gustaría conocer de qué países son ustedes, porque eso tiene que ver con el etiquetado de alimentos, cómo está en cada país, ¿no? Si pueden escribir en el chat para poder conocer, o pueden abrir el micrófono, si no hay problema también, para saber de qué países estamos conectados. Por ejemplo, yo les cuento que, bueno, yo soy Leticia da Costa Leite, soy uruguaya, hace 10 años que vivo acá en Ecuador, desde ya hace un tiempo que doy clases aquí en la universidad, y bueno, entonces como que tengo la experiencia del etiquetado de alimentos de Uruguay y también de Ecuador, entonces quería conocer de ustedes también, de qué país se están conectando. Yo de Lima, Perú, Artemio Alarcón. Bienvenido, Artemio, bien de Perú. Vecinos entonces. Buenas tardes, Buenas tardes, Luzmila. yo de Quito, Ecuador. Ah, ya, estamos cerquita, yo estoy acá en Salinas nomás. Ay, qué bonito. Calderón, norte de Quito. Ah, ya, muy bien, Mucho gusto. igualmente. Buenas tardes, Y buenas tardes, John. mi nombre es John Arcos, estoy de acá de Puerto Montt, Chile. Chile, muy bien. Puerto Montt del país Chile. Ya, y Shouka. Ah, hola, buenas tardes. Yo soy de Arabia Saudita. Ya. ¿Y vives acá en América Latina o vives en Arabia Saudita? Ah, Do you live here in Latin America or you are live you are no, living? I live in Saudi Arabia. Ah, ya, ok. Yes, thank you. Thank you. Ya, entonces voy a tratar de hablar más despacio para que se pueda entender. Y Lorena, ¿de dónde sos? Soy de Ecuador, pero estoy radicada en Estados Unidos. Ah, ya, qué bien. Un gusto. Igualmente, un gusto. Entonces tenemos de todos lados. Muy bien, qué bueno. Bueno, este tema del etiquetado de alimentos es muy importante y también es algo que todos lo vivimos como consumidores que somos de la alimentación, de la industria en la que estamos inserta, que es muy diferente en donde estemos, y del acceso a los alimentos que tengamos, ¿no? Eso tiene que ver también con la inseguridad alimentaria, qué nivel de seguridad alimentaria tengamos en nuestras sociedades, en nuestros países y como individuos también. Este es el sumario que ustedes lo habrán recibido previamente y de esto vamos a tratar. Vamos a ver que hay diferentes tipos de etiquetados de alimentos. ¿Por qué es importante y por qué esto se empezó a hacer? Y ahora por qué se hace, qué es lo que hay detrás y qué es lo que se busca, ¿no? ¿Cuáles son las normativas internacionales y regionales? ¿Cuáles son los desafíos y controversias? Y cuáles son las lecciones aprendidas y las recomendaciones. La idea es dar la clase y a lo último es como que hacer algunos casos de verdadero y falso y también de conectar conceptos como para que ustedes se vayan con la información clave. Entonces, como podrán ver aquí, el etiquetado de alimentos es una herramienta esencial para informar a los consumidores sobre la composición, características y calidad de los productos alimenticios, ¿no?
qué características tienen, cómo es la calidad y cómo están compuestos, todo lo que consumimos. Y el objetivo es garantizar transparencia y permitir elecciones informadas que promueven una alimentación saludable, ¿no? Entonces, la idea es que uno sepa lo que está comiendo y que pueda tener una decisión informada sobre lo que uno consume, ¿no? Porque y ahí cuando uno, como que lo que dicen siempre es que la información y el conocimiento, uno siempre puede adquirir más y es algo que podemos adquirir sin límites, ¿no? Entonces, cuando uno conoce de cómo son las cosas, uno puede actuar de diferente manera, ¿no? A diferencia de que si uno no consume. Ustedes recuerdan cuando éramos niños, ¿no? Entonces ahí nuestra mamá nos guiaba la alimentación, nos daba, nosotros confiábamos ciegamente en ella y en nuestras familias, pero realmente no era que nosotros decidíamos sobre la alimentación. En cambio ahora como adultos responsables sí decidimos en qué consumir y cómo consumirlo. Este es un ejemplo de uno de los que hay en los países sobre cómo está el tema el etiquetado nutricional, ¿no? Cómo está en los países, ¿no? Bueno, ya como en Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos sí existe esta normativa, no podría decir si existe o no en Arabia, la verdad que no sé si Shouka puede darnos algunas, o sea, informarnos si realmente allá también existe de esa manera o no. Si querés comentarnos. O no, creo que. Ya, entonces, en estos países de América Latina y Estados Unidos, sé que existe, y bueno, es esta la manera que a veces se presenta, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué se marca? El exceso de calorías, ¿no? Cuando las calorías están, qué cantidad de calorías, cuando hay exceso, ¿no? de calorías por producto, hay alimentos que son hipercalóricos, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo, un combo de McDonald's, por mencionar una firma grande, ¿no? Puede llegar a tener hasta más de 1000 calorías. Y en general, la mayoría de las personas que capaz que tengamos, no sé, una actividad física leve, como es lo general de las personas, ¿no? Y una edad promedio, 2000 calorías es lo que nosotros necesitamos durante todo el día, ¿no? En general, de forma general. Y más de 1000 calorías se puede encontrar en un combo de McDonald's, que obviamente no sustituye la alimentación de todo un día, ¿no? Entonces, por eso es que ahí, se relaciona a otros problemas, ¿no? El exceso de azúcares, que tiene que ver, bueno, con la diabetes, ¿no? Con hiperglicemias, con resistencia a la insulina. El exceso de grasas saturadas, después vamos a ver por qué se habla de las grasas saturadas, de las grasas trans, cuáles son las diferencias entre ellas, y el exceso de sodio, ¿no? Entonces, ahí también por qué el sodio, hablamos del sodio, vamos a ver con qué está relacionado. Y en este caso, por ejemplo, dice contiene cafeína, evitar en niños, ¿no? Como que además de hablar de un componente específico, también habla de que evitar a un grupo de población. O sea, no habla de los adultos mayores ni de los adultos en general, habla de los niños, que los niños se debe evitar. Y ustedes también seguramente en sus países han visto que esto ha progresado a través del tiempo, que ha cambiado. No es lo mismo que hace 10 años como que recién se instauró, en América Latina por lo menos, a cómo está ahorita, ¿no? Que es muy diferente. Entonces, el etiquetado de alimentos, lo que es la FAO, que es la organización de los alimentos, promueve el etiquetado de los alimentos como una herramienta para proteger la salud de los consumidores, para garantizar la inocuidad alimentaria y nutrición. La inocuidad alimentaria se refiere a lo que nosotros podemos, que son alimentos seguros de consumir, ¿no? En el sentido de que podemos consumirlos
y que o sea, no nos van a caer mal, que, no sé, que están mal elaborados, y después resulta que nos da, no sé, una complicación gastrointestinal, ¿no? Entonces, de esa manera, con etiquetados de alimentos se puede lograr eso. Y la nutrición, ¿no? Que realmente cumple el objetivo de nutrir el cuerpo. Y el etiquetado de los alimentos aporta información sobre la identidad y contenido del producto, ¿no? De qué producto se está hablando y qué es lo que contiene. Cómo manipularlo, hay recomendaciones a veces de cómo manipular los alimentos, inclusive uno ve cuando compra los paquetes y hasta dice, por ejemplo, compra fideos o pasta, ¿no? Entonces atrás dice, bueno, para hacer un plato típico, hiérvalo de 8 a 10 minutos, y luego consúmalo con la salsa tal, ¿no? O con un estofado o lo que sea, ¿no? Entonces, como que da ciertas recomendaciones. Cómo prepararlo y consumirlo de manera inocua, ¿no? Siempre es algo que se trata de cuidar, ¿no? Para que sea seguro al momento de consumir. Lo que ha pasado es que con el aumento del comercio mundial y la desaparición del modelo tradicional, que antes, muchos años antes, ustedes saben que se vendían, y bueno, en partes del Ecuador todavía se hacen, que se siembran los alimentos, se cosechan y la gente va a esos lugares mismos a comprar los alimentos, ¿no? Obviamente que cuando uno va a un mercado en Ecuador o en Perú, obviamente ese alimento pasó por muchas manos y por eso nosotros lo compramos a un precio distinto al que lo compraríamos si directamente accederíamos a la persona que cosecha los alimentos, ¿no? Porque hay muchos intermediarios de por medio. Por ejemplo, acá en la zona costera de Ecuador, donde estoy donde vivo actualmente, se vende mucho pescado, mariscos. Entonces pasa por tantas manos el producto que cuando llega a uno, claro, hay un precio por todo, que pagar por toda esa cadena que va en el medio, ¿no? Entonces, eso ya, de vender, de comprar directamente de los que cosechan, actualmente en la mayoría de los países no sucede o sucede, pero en poca proporción de lo que es la población. Y existe la necesidad de crear etiquetas alimentarias que pueden ser confiables y que no resulten engañosas, ¿no? La idea es que la etiqueta siempre sea sencilla, práctica de leer, que sea entendible para cualquier nivel de alfabetización, que cualquier persona que lo vea pueda darse cuenta de que si se puede comer ese producto o no, qué características tiene y asumir las consecuencias si consume un alimento que por ejemplo que diga alto en azúcar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este ejemplo es de Ecuador, que lo vemos hasta ahora en los productos. Entonces, resulta que transmite, el etiquetado del alimento es lo que hace es transmitir información al consumidor sobre qué ingrediente tiene, la calidad y valor nutricional, ¿no? Que eso vamos a ver más adelante qué tipo de etiquetas son, ¿no? Y la definición que está internacionalmente aceptada de etiqueta alimentaria es cualquier rótulo, marca, imagen o otra materia descriptiva que se haya impreso o marcado en el producto alimentario, ¿no? Y entonces esa información sirve para promocionar la venta, ¿no? Que a través del rótulo se pueda decir, por ejemplo, cuando son alimentos orgánicos, cuando uno va, no sé, a un supermercado. Entonces va a comprar lechuga, que está envasada. Entonces dice, bueno, este alimento es orgánico. Entonces como que ahí me da la impresión de que tuvo más cuidado en el tema de su tratamiento, de su siembra, de su cosecha, y hasta llegar al consumidor, ¿no? A otro alimento que diga totalmente procesado, por ejemplo, como una, no sé, fiambre. Ya, entonces también habla, hay cosas que se marcan en semáforos, que eso por ejemplo lo he visto mucho, que obviamente uno como adulto ya identifica, ¿no? Porque ya tiene más andar, ¿no? Pero en los niños sucede mucho que ellos visualizan los colores.
capaz que un adulto ya como que no percibimos nada, tanto, ¿no? Pero en un niño sí lo percibe más y de una se da cuenta de que puede ser peligroso y enseguida pregunta, ¿por qué está este alimento con alto en azúcar, alto en sal? ¿No? ¿Qué consecuencias tiene? Entonces, ahí pueden surgir conversaciones interesantes sobre lo que consumimos y por qué lo consumimos, para cuidar la alimentación. Entonces, como les decía, los tipos de etiquetados de alimentos está, por ejemplo, el etiquetado nutricional, que es la información nutricional. En cada lugar que ustedes compren los alimentos, pueden observarlo. Entonces, habla de las calorías que tiene ese producto, la grasa que tiene, el colesterol, el sodio y los carbohidratos. También la proteína, la vitamina y el calcio, ¿no? Entonces, por un lado, la información que da primero es las calorías, ¿ya? Porque las calorías totales es lo que hace, como les decía, 2000 kilocalorías en general para todos, ¿no? Y entonces, ¿cuántas kilocalorías tiene ese alimento? También está la cantidad por porción, ¿no? Una porción de ese alimento es esto, ¿no? Entonces, después están las grasas, que están las grasas saturadas y trans, que son las más señaladas, porque vamos a ver por qué las señalan a estas grasas y no las señalan a otro tipo de grasas que existen. El colesterol, ¿por qué lo señalan tanto también? El sodio, el total de carbohidratos, que ahí diferencian entre la fibra y los azúcares generales, ¿no? Y cuál es la diferencia después vamos a ver entre uno y otro. La proteína que tiene, que por lo general la proteína no hay ningún inconveniente con la proteína. Y la vitamina A y calcio como micronutrientes. Vitamina C y hierro tiene también en este caso. Entonces da la información de esto. De las calorías, los macronutrientes, que son los macro porque es los nutrientes grandes, como quien dice, que son las grasas, carbohidratos y proteínas, y los micro, que son las vitaminas y minerales. Entonces, el etiquetado frontal, esto es lo que vemos en los alimentos, ¿no? Que están rotulados en el frente, por eso es el etiquetado frontal, valga la redundancia. Entonces destaca advertencias sobre los alimentos. Porque una cosa es lo anterior, ¿no? Que acá yo puedo informar de lo que tiene el alimento. ¿Quién lee esto? Muy pocas personas, ¿no? Porque detenerse a leer cada una de las cosas, ¿no? Capaz que si estás haciendo una dieta muy estricta o porque alguna enfermedad existe, hay uno como que toma más detalle, ¿no? Pero por lo general está muy pequeño como para poder uno detenerse a leer todo lo que consume. Pero este etiquetado frontal es como que si uno no lo ve, o sea, lo vemos por como sea, ¿no? Porque son advertencias, ¿no? Por lo general están como carteles así, que son octogonales, en este caso. Entonces habla sobre los altos niveles de azúcares, grasas saturadas o sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las enfermedades, que ahora vamos a ver después. Entonces, estos ejemplos de sellos octogonales se hacen en Chile y en México. No sé si en Chile siguen haciendo de esta manera. No sé, en Uruguay ahorita están así. Cuando empezó no eran octogonales, eran sencillos, eran como rectangulares. Y bueno, en Europa se llama un sistema de Nutri-Score. Ya, capaz que en Chile no sé si ha cambiado o no a esta altura. Entonces el etiquetado frontal lo que hace es prevenir el desequilibrio en la alimentación, ¿no? O sea, como les decía, lo que es la información, el etiquetado nutricional, bueno, como que ni está ni visible, pero lo que es el etiquetado frontal es como para advertir y prevenir que haya un desequilibrio en la información, en la alimentación que uno está consumiendo, ¿no? Entonces, por eso se utilizan las etiquetas que van en el frente, indicando la cantidad excesiva de azúcar, grasa total, grasa saturada, trans y sodio, para proteger a la población contra los principales factores de riesgo que perjudican la salud y el desarrollo de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. La Organización Mundial de la Salud, bueno, como Estados miembros están como 192 países en todo el mundo.
Recientemente, bueno, sabemos que hubo un altercado con Estados Unidos, ya que está la compañera viviendo allá de Ecuador. Y bueno, bueno, al parecer Estados Unidos va a salir de la OMS. Pero bueno, el papel que tiene la OMS es como que tener un acuerdo entre todos los países para salvaguardar la salud de la población. Entonces, a través de múltiples estudios que se hacen, se sabe que el azúcar en exceso, las grasas totales, las grasas saturadas, trans y el sodio perjudican a la población y están relacionadas con las enfermedades. Entonces, lo que hace este etiquetado formal es que, frontal, hace que los consumidores puedan identificar correcta, rápida y fácilmente los productos que contienen cantidades excesivas de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio, ¿no? Entonces, que uno pueda identificar fácilmente lo que consumimos a través del etiquetado frontal. Y de ahí uno decide, ¿no? También está el ejemplo que tiene que ver con el etiquetado frontal ¿cómo es que se llama? En la caja de cigarros, que uno en la caja de cigarros ahí se ve, por ejemplo, eh, no solamente el cáncer de pulmón, que es como la causa más directa, pero sino otro tipo de situaciones en imágenes, que la verdad que son muy crudas ver esas imágenes, pero igual la gente sigue fumando. ¿No? Tiene que ver con un vicio, ¿no? Y todo, pero a pesar de que existe un etiquetado frontal, a veces no es tan fácil dejar ese vicio, por ejemplo, en este caso, ¿no? Del cigarrillo, ¿no? Pero también en la alimentación, ¿no? También está esa información como para prevenir, y bueno, la idea es que podamos tomar decisiones acertadas con la alimentación. Entonces, es una herramienta práctica que permite identificar alimentos con perfil nutricional desfavorable y es una información clara que nos permite tomar decisiones más saludables al momento de comprar, ¿no? Algo, por ejemplo, que me asombró acá en Ecuador, que por ejemplo en Uruguay no lo había visto así, es que uno va al supermercado, hay, no sé, muchas góndolas para uno comprar los alimentos, pero hay una góndola específica que es de todos alimentos de refrescos, o sea, sí, refrescos, dulces, o sea, todo lo menos saludable está en ese pasillo, ¿no? Entonces, claro, como estrategia de consumo está ahí para que uno pueda comprar directamente ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Uruguay lo que sucede, sí hay, obviamente, hay también lugares destinados para eso, pero no una góndola entera, sino como que un lugar más pequeño, ¿no? También está la estrategia del marketing, de dejar estos alimentos. Ustedes cuando vayan al supermercado, fíjense que como que en las partes bajas y en las partes cercas de donde uno va a comprar la casa, que uno está demorado, o sea que a veces se demora porque hay fila, ¿no? Para poder lograr pagar y todo eso. Entonces hay alimentos que no son saludables y que están como a veces, algunos están altos, pero otros están más bajos. Y los que están más bajos son dirigidos a la población infantil, para que el niño que está esperando con los padres acceda a esto y pueda pedirlos, ¿no? Entonces es una estrategia de marketing y de consumo bueno, que en este caso no ayuda a la salud. Después está el etiquetado de origen, que es facilísimo, ¿no? Que identifica de dónde viene el producto. Después el etiquetado funcional, el tema de funcional es que, bueno, ver qué beneficios se resaltan en los alimentos, ¿no? Por ejemplo, alto en fibra, fuente de omega 3, son ejemplos de beneficios, ¿no? O, por ejemplo, también cosas que se promuevan como algo bueno, como orgánico también, es como algo que se destaca, ¿no? En el alimento. Y después está el etiquetado de alérgenos, que informa sobre posibles alérgenos que hay en el producto, ¿no? Porque hay población
que es celíaca, que es intolerante a la lactosa, etcétera, que obviamente no puede consumir los alimentos en general como el resto de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un ejemplo que dice contiene trigo, gluten y soja, puede contener leche y acá se ve, ¿no? Como algunos símbolos pueden estar también como otra forma de etiquetado para mencionar, por ejemplo, de que contiene huevo, contiene apio, porque por lo general estos alimentos, o acá el trigo, para poder evitarlos, ¿no? Es otra forma de etiquetar los alérgenos. Entonces aquí va toda la explicación de por qué como que se presta atención a determinados compuestos de los alimentos, así como les decía, del azúcar, las grasas y eso, ¿no? Entonces, el problema que se vio es que, bueno, como salud pública, en general, se trata de ayudar a combatir las enfermedades no transmisibles, ¿no? Que son obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Lo que es la hipertensión, la hiperglucemia en ayunas, que bueno, puede ser como catalogado como prediabetes o diabetes, depende del nivel de hiperglicemia, y el sobrepeso o la obesidad son los 3 factores de riesgo más asociados con la mortalidad en la región de las Américas. Por eso es que la OMS empezó a insistir con esto, porque empezó a ver de que habían cuestiones que que están asociados de la alimentación, obviamente con estas enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, es que de esa manera se pone en marcha esto del etiquetado de los alimentos para que las personas tomemos conciencia de qué consumimos y cómo evitar, ¿no? Si uno sabe que es diabético, va a tener cierto cuidado, ¿no? Y va a evitar los alimentos que estén etiquetados como que tienen azúcar, ¿no? Entonces, la mala alimentación guarda una estrecha relación con estos 3 factores principales de riesgo en la región, ¿no? Como son los azúcares, las grasas que les mencioné y el sodio. Hay productos alimentarios procesados y ultraprocesados como son las galletitas rellenas, los alfajores, las pastas instantáneas, los nuggets y los panchos que son frankfurter o salchichas, como lo llamen en su país, que contienen excesivas cantidades de azúcares, grasas y sodio. Entonces, todo lo que es productos procesados y ultraprocesados no son buenos para la salud y se desaconseja el consumo de estos alimentos. Entonces, como les decía, que es preocupante para América Latina, esto en la región de las Américas, 8 de cada 10 personas mueren por alguna enfermedad no transmisible, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, la segunda causa de muerte es la diabetes, ¿no? Entonces, si uno sabe que está en un entorno así, tiene que cuidarse, ¿no? Y tomar ciertas precauciones. Y lo más grave de todo es que 35% de estas muertes, que es por enfermedades no transmisibles, son muertes precoces, ¿no? Que es entre 30 y 70 años. Eso de las muertes precoces quiere decir que es antes de tiempo, ¿no? Que uno puede tener, todos tenemos cierta esperanza de vida según el país en el que estamos, ¿no? En Ecuador más o menos es 75 años en la población urbana y aumenta mucho más en la población rural, ¿no? En la zona indígena hay un pueblo que se llama Vilcabamba donde hay personas que viven, que tienen más de 100 años la mayoría, y ellos, se hizo un estudio ahí y lo que se vio es que el agua que ellos tenían era diferente porque era procesada de los lagos que tienen ahí. El consumo de alimentos era también de ese lugar que ellos mismos sembraban y cosechaban, entonces como que estaban en entornos como que permitían que la calidad de vida fuera mejor que en el resto donde estamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? También, por ejemplo, en Netflix hay una serie muy interesante que se llama Océanos Azules,
que ustedes la puedan ver ahí, que habla de estos lugares en el mundo donde se observa la alimentación, el estilo de vida que tienen y cómo viven en comunidad y viven más tiempo que el general de las personas, ¿no? Entonces, tiene que ver con muchos factores, ¿no? Pero también la alimentación es uno de los factores que mejora la calidad de vida y la esperanza de vida. Lo que es la obesidad y el sobrepeso son el reflejo principalmente de la mala alimentación y la escasa o insuficiente actividad física, ¿no? Impulsados por ambientes obesogénicos, ¿no? Donde el ambiente donde nosotros movemos, o sea, depende de lo que comemos, obviamente, pero también dónde nos movemos, con qué personas nos relacionamos, cómo está influenciada nuestra alimentación, qué acceso tenemos a los alimentos, cómo decidimos la compra, cómo hacemos el menú en nuestras casas, ¿no? Entonces, y en el ambiente donde nos movemos, ¿no? Si tenemos un grupo de amigos que, no sé, todos los fines de semana salen a tomar, hacen fiesta, hay alimentos de mala calidad, ultraprocesados todo el tiempo, entonces, o sea, son ambientes que también nos van a restar en cuanto a salud, ¿no? Una vez cada cierto tiempo, no sería algo tan perjudicial, pero todos los fines de semana, obviamente que va a perjudicar a la salud. Entonces, según lo que es la OPS, que es la oficina de la OMS, pero para América Latina, los países del Mercosur ocupan los primeros lugares en las Américas en el incremento de la venta de productos ultraprocesados de bajo valor nutricional y excesiva cantidad de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, sodio y azúcares, ¿no? Entonces, la región de las Américas tiene la prevalencia más alta de sobrepeso y obesidad, que afecta al 62% de los adultos. O sea que imagínense que en las Américas, 6 de cada 10 adultos tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, la importancia del etiquetado de alimentos está, por un lado, el derecho del consumidor, ¿no? Que uno como consumidor tiene el derecho de conocer lo que está consumiendo y tomar decisiones informadas, ¿no? Es como que uno sabe que lo que está consumiendo y de ahí tiene la información y de ahí decide qué consumir y qué no. También la idea de la promoción de dietas saludables fomenta elecciones más conscientes y reduce el consumo de productos ultraprocesados, ¿no? La promoción de dietas saludables. Entonces, es esta alimentación versus esta alimentación, que es lo que preferimos y lo que decidimos en la mayoría de nuestros días, ¿no? En la semana, por ejemplo. ¿Todos los días preferimos esta alimentación o nos vamos más por acá? Entonces, la idea es que siempre la mayoría de los días sea esto y evitemos esto, ¿sí? Por ejemplo, algo que también resalto que he visto es que lo que es el canguil, popcorn, palomitas, pop, no sé cómo lo llaman tiene diferentes nombres según el país, que es lo que se come en los cines. He visto que acá, por ejemplo, está la opción que uno le puede echar mantequilla caliente que se derrite en esto. Entonces imagínense la cantidad de calorías innecesarias y todavía de mala calidad, porque son grasas saturadas y grasas trans, que se están permitiendo consumir, ¿no? A diferencia que uno lo puede pedir sin nada y pedirlo sin esa mantequilla agregada, por ejemplo, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que van influyendo en el consumo y en la decisión alimentaria que tomamos. Estas son las normas internacionales que existen. Entonces, ustedes saben que para llegar a normas, acuerdos, más que nada entre países, se hace una conferencia internacional y ahí se observa que que es necesario potenciar el papel de los consumidores mediante la información y educar sobre la salud y la nutrición
basadas en datos objetivos para hacer la posible adopción de decisiones informadas sobre el consumo de productos alimenticios, ¿no? Para seguir prácticas alimentarias que sean más saludables. Entonces, por ejemplo, ahí está la Comisión del Códex Alimentarios, que es que la OMS, la FAO colabora con la OMS para asesorar a esta comisión, y también está el Comité sobre Etiquetado de los Alimentos, que está. Y entonces se llega a la norma, ¿no? Todo ese camino para llegar a una norma para lograr el etiquetado de alimentos. Entonces, pero en general, lo importante acá es que la mayoría de los países, o sea, todos los que están dentro de la OMS, que son 192 países, eh, tienen esto, la norma del Códex Alimentarios como referencia, ¿no? Para que todos nos guiemos por la misma línea y, bueno, de acuerdo a nuestras características culturales de los países, vayamos armonizando y ajustándolo a nuestra realidad. Pero la norma general es esta, la norma del Códex Alimentarios. Uno de los motivos del etiquetado nutricional, bueno, es el aumento, como les decía, de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, entonces para que uno pueda decidir qué comer y optar por lo saludable, ¿no? Entonces, para aprovechar este potencial de las etiquetas nutricionales y las declaraciones de las propiedades saludables para mejorar la salud pública, es importante acompañar estas etiquetas con campañas de sensibilización y programas educativos para ayudar a los consumidores a comprenderlas y utilizarlas, ¿no? Porque, claro, obviamente que las campañas, se tienen que hacer campañas para que la gente entienda el motivo y se sensibilicen frente a la información, porque no es lo mismo uno como ciudadano común y corriente que tenga la información, ay, bueno, y acá le pusieron estos octógonos adelante, del alimento, de esto, de los paquetes, bueno, ya, bueno, y más o menos uno sabe, ¿no? Bueno, esto exceso de azúcar será malo. Bueno, pero es otra cosa cuando hay una campaña de sensibilización y programas educativos para ayudar a los consumidores, ¿no? Cuando hay una campaña a través del gobierno en los medios masivos de comunicación y como programas educativos también que enseñan esta cuestión, ¿no? Entonces, las directrices del Códex Alimentario, que es la normativa que rige, es que haya declaración de nutrientes, valores de referencia de nutrientes, cantidad de los ingredientes y declaración de qué propiedad nutricional y saludable tiene. Entonces, un etiquetado nutricional efectivo, eso ustedes lo pueden hacer en los países que están, sea Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos o Arabia, ustedes pueden ver que evaluar si es un etiquetado efectivo o no. Entonces, esto se debe aplicar a los alimentos procesados y ultraprocesados, incluyendo a bebidas. Eso sí sucede en Ecuador. Después está el sistema que proporciona información de forma directa, sencilla y rápida, que uno pueda entender y que todos podamos entender, o sea, sin importar nuestro nivel educativo, que uno pueda darse cuenta de lo que me quiere decir esa etiqueta, que se cumple también. Advertir sobre el alto contenido de nutrientes asociados a problemas de salud, esto también se cumple. Estar acompañado de campañas dirigidas a promover una compra más crítica utilizando el etiquetado. Acá es donde fallamos la mayoría de los países. No hay muchas campañas dirigidas a promover la alimentación saludable. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria, que tiene mucho poder económico, pesa más en nuestros países de América Latina que promocionar la alimentación saludable. Lamentablemente es así, ¿no? Entonces, cuando el dinero pesa más que la salud, es lo que sucede. Y después es necesario que sea complementado con medidas de prohibición de usos de imágenes, colores y otros elementos gráficos que generen engaño o influyan en la elección. O sea, que no sea claro, pero esto por lo general no sucede, ¿no? Que realmente es bastante claro. Y servir a la definición de productos sujetos a otras políticas regulatorias como restricción de marketing, prohibición de venta y expendio en la escuela, unidades de salud, ambientes de trabajo y otros por aplicación de impuestos, ¿no? Esto, por ejemplo, también
es una parte que en general se falla bastante, es que, por ejemplo, en las escuelas, sobre todo en los colegios, escuelas y colegios fiscales del gobierno, que sean gratuitos para toda la población, se recibe alimentos para entregar a los niños. Ustedes evalúen cómo sucede en sus países, pero en la mayoría de los países entregan alimentos que son de mala calidad nutricional, ¿sí? Que son alimentos que están etiquetados, o sea, son alimentos envasados, que dice alto contenido en azúcar, que uno lo ve que viene. Entonces, y eso se entregan a los niños. Entonces, ahí es también, ¿no? Cómo influye la industria y cómo deja pesar, o sea, es un peso grande en estas decisiones que, bueno, que afectan a los más chicos, que se supone que dentro de, de, de una escuela o colegio que es guiado por el gobierno, que debería dar mejor calidad y no peor calidad a sus estudiantes, ¿no? Que es diferente cuando ellos deciden comprar, ¿no? Y que los padres le dan el dinero y para comprar tal cosa, o cuando llevan el alimento de su casa es distinto, pero cuando el gobierno mismo te lo da, entonces ahí estamos errando bastante porque es alimentación y estamos dando como un ejemplo, ¿no? Porque imagínense que donde no hay mucha conciencia alimentaria, por diferentes motivos que pueda pasar, dice, bueno, pero si el gobierno lo entrega en la escuela, debe ser bueno. Y la verdad, a veces no es así, ¿no? Esto, por ejemplo, hace años pasa en muchos de nuestros países de América Latina. Y han cambiado los gobiernos, o sea, se ha hecho más foco o menos foco en la nutrición, pero el problema se arrastra a pesar de que los gobiernos han cambiado, ¿no? Entonces, las normativas internacionales y regionales, como dijimos, el Códex Alimentarios es el que rige para todos y hay regulaciones locales que pueden ser por país, ¿no? Pero están alineadas siempre al Códex. La idea del Códex es esto, de que sean alimentos inocuos, ¿no? Que sean inocuos significa que sean seguros de consumo, ¿no? Que uno pueda consumirlo y que no esté en mal estado, que no me dé una reacción después de eso por consumir algo en mal estado. Y también indicar las propiedades saludables o nutricionales que puedan fomentar esta decisión informada para los consumidores, donde uno pueda decidir qué está comprando y qué producto, el que producto sea lo que dice ser, ¿no? A veces pasa, sobre todo en los productos ultraprocesados, no sé, que uno compra un paquete y es, no sé, es tanta cosa que tiene adentro que uno, como no sé si les ha pasado a ustedes, que no se sabe ni bien qué es, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa no mucho, pero sí pasa en pocos productos, sobre todo ultraprocesados, ¿no? Pero uno sabe que lo ultraprocesado es realmente lo que no se debe consumir. Entonces después están lo que son las grasas, que son importantes en la dieta, pero las grasas saludables son las de origen vegetal, en lugar de las grasas menos saludables que son de origen animal. Las saturadas elevan el nivel de colesterol LDL, que es el colesterol malo. Entonces, las grasas saturadas es lo que se va con el colesterol, van como que, esto lo expliqué alguna vez anteriormente, que en las arterias hay como un vaso, hay un como, sí, la arteria es como un vaso donde en las paredes se va pegando la grasa y el colesterol. Entonces, a medida que hay más grasa, hay más colesterol y a medida que vamos envejeciendo también, esa luz se va como disminuyendo y es lo que puede después provocar como una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hay que evitarlos. Los alimentos con muchas grasas saturadas son la mantequilla, el queso entero, o sea, el queso que no es magro, la leche entera, el helado, la crema y las carnes que tienen mucho contenido en grasa. Ya uno, por ejemplo, me ha pasado acá en Ecuador, que yo compro, por ejemplo, la carne en un supermercado, que es solo de carnes, entonces, claro, en Uruguay yo estaba acostumbrada de que uno iba y compraba, quiero carne molida, como le dicen acá, o picada, como le dicen en Uruguay, que sea magra, sin grasa. Entonces,
ya te la daban y tal, y después uno cuando cocinaba lo comprobaba de que era una carne magra, sin grasa. Pero acá no, es la carne común, o por lo menos en ese supermercado que de carne, ¿no? Capaz que en otro lado del país no es así, ¿no? Entonces, decía carne especial o carne molida especial o carne molida común. Entonces, digo, bueno, ¿cuál es la que tiene menos grasa? Entonces, mira, la carne especial es la que tiene menos grasa. Entonces, es diferente dependiendo el país, ¿no? Entonces, igualmente, cuando uno lo comprueba cuando uno la cocina, ¿no? Entonces, si empieza a desprender mucha grasa, muy magra no es, ¿no? Entonces, también como evaluar, ¿no? Lo que uno compra y ver cómo, poder obtener mejor, o sea, poder elegir mejor las opciones, ¿no? Las grasas monoinsaturadas, que en realidad son buenas, abarcan el aceite de oliva y el aceite de canola. Las grasas poliinsaturadas, el aceite de girasol, maíz y soya. También esas son grasas buenas, en realidad. Después están las grasas trans, que es un tipo de grasa. Pero de todas las grasas, está la grasa saturada, que bueno, que es normal de la grasa normal de los animales, pero también la grasa trans es la peor de todas. ¿Por qué? Porque es cuando la industria interviene, ¿no? Entonces la grasa trans se produce cuando los fabricantes de los alimentos convierten los aceites líquidos en grasas sólidas, como manteca o margarina. Y a esta se le llama parcialmente hidrogenada. Ustedes pueden leer cuando vayan al supermercado, por ejemplo, en la margarina o en la manteca que dice aceite parcialmente hidrogenado o hidrogenado solo. Eso quiere decir que hay grasas trans y que es muy perjudicial para la salud, y es donde también junto con el colesterol y las grasas saturadas se van pegando en la arteria y pueden complicarnos después. Los encontramos donde las grasas trans, en cualquier alimento frito y rebozado. Por ejemplo, pues, si se venden, por ejemplo, papas fritas, como es que ya vienen congeladas, o carne apanada que ya viene congelada, milanesas que ya vienen congeladas, todo eso que ya viene congelado, como también la masa refrigerada, como ven acá, eso todo tiene grasas trans. La manteca y margarina, pasteles, tartas y galletas horneadas comercialmente. Por eso siempre es mejor tomarse el tiempo de hacer todo casero, que es mejor evitar la industria, ¿no? Como ven acá, estas cosas también, ¿no? Y el sodio, esto no es mucha ciencia, ¿no? Es por el tema de la presión arterial, que sube la presión arterial, y el sodio se necesita, o sea, es necesario que nosotros consumamos a diario, porque sirven para los músculos y nervios. Pero, o sea, acá la recomendación es usar el sodio, lo necesitamos, y agregarlo cuando hervimos, por ejemplo, cuando hacemos la comida hervida. Pero el problema está cuando uno le echa más sal después de que ya lo cocinó y que ya está en el plato. Ahí ya es un exceso de sodio, ¿no? Entonces, puede conducir a hipertensión y también a insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática o enfermedad renal. Los azúcares, bueno, se encuentra en forma natural en los productos lácteos, como lactosa, y en las frutas como fructosa. Pero cuando uno agrega el azúcar para endulzar o para hacer postres o lo que sea, son denominadas calorías vacías, que quiere decir que aportan calorías, pero no te está aportando ningún nutriente. A diferencia de azúcares naturales como las frutas, que también incluyen vitaminas, minerales y fibras, ¿no? Que uno dice consume fruta, ¿no? Y por ejemplo, hay frutas que están restringidas para los diabéticos, por ejemplo, como el guineo o como el mango, ¿no? Porque tienen un nivel de azúcar alto, pero es de fructosa, ¿viste? Pero no son azúcares naturales, están dentro, pero están acompañados de nutrientes, ¿no? Y están restringidos en este caso, por una enfermedad. Y bueno, obviamente las bebidas gaseosas tienen azúcar un montón, aguas que estén vitaminizadas, las bebidas para los deportistas, las bebidas de café, las bebidas energizantes, todas tienen azúcar agregado.
Y claro, y valga la aclaración que las bebidas para deportistas realmente son buenas y, o sea, las bebidas energizantes tienen algún efecto positivo cuando realmente se hace muchísimo ejercicio físico, ¿no? Cuando hay un ejercicio físico intenso en la persona porque es deportista, es futbolista y juega realmente en un equipo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero el general de las personas no la necesitamos, pero se ha popularizado tanto, han hecho tanto marketing que uno cree que también lo necesita por ir al gimnasio, no sé, 3 veces por semana o por salir a correr y no es así, ¿no? Entonces ya estamos realmente usando algo que no hace bien a la salud. Entonces, las grandes cantidades de alimentos que contengan azúcar producen diabetes tipo 2, síndrome metabólico y presión arterial alta también. La fibra dietética se encuentra en las frutas, verduras y granos. Es importante en una dieta saludable y agrega volumen a la dieta. Por eso los nutricionistas, cuando hacemos una dieta para alguien que quiere bajar de peso, agregamos volumen a través de las verduras y frutas, para que de esa manera se sacie, porque bueno, también las ensaladas hacen de que uno tenga que masticar más, entonces de alguna manera se llene más y evite comer otros alimentos, ¿no? También, por ejemplo, otra recomendación para bajar de peso es comer una ensalada antes de comer el plato principal. Entonces, para que de esa manera no se consuma, o sea, para evitar el exceso, ¿no? de calorías. Ayuda a prevenir el estreñimiento, los divertículos, la diabetes y cardiopatía. Una dieta baja en fibra se asocia al síndrome del intestino irritable, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular y cáncer colorectal. Los desafíos y controversias, como les decía, la industria alimentaria es muy económica, entonces obviamente que no va a estar de acuerdo con campañas publicitarias o de todo tipo que promuevan la alimentación saludable. También la comprensión por parte del consumidor. Tiene que ser lo más sencillo posible para que todos tengamos el nivel educativo que tengamos, podamos entenderlo y podamos hacerlo, poder decidir bien, ¿no? Y que tienen que ser uniformes globalmente, ¿no? Que estemos en el país que estemos, podamos entender y que estén bajo, que sean entendibles y que nos informen de lo mismo, ¿no? Sobre cómo está la etiqueta. Las lecciones aprendidas que sean simples y claras, que sean etiquetas frontales simples y visuales son más efectivas, que haya educación al consumidor con campañas educativas para mejorar el impacto y evaluar el impacto. O sea, lo que no se evalúa no se sabe cómo realmente estará funcionando, ¿no? Por eso siempre, tanto a nivel académico, desde que somos chicos que fuimos a la escuela y todo, ¿no? Siempre éramos evaluados porque ellos todos querían saber si, bueno, íbamos respondiendo a lo que se nos iba enseñando, ¿no? Y siempre se nos estaba evaluando donde estemos, ¿no? Si estamos trabajando, se nos evalúa y depende de eso si seguimos en el mismo lugar de trabajo o no, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre es necesario evaluar el impacto. Entonces cuando hay esto de los etiquetados, bueno, está bien, se está haciendo. ¿Cuáles son los efectos que está teniendo esto en la población? ¿Cambian los hábitos de consumo o no? ¿Cuáles son los desafíos que hay en cada país? Y ahora ya llegamos a la parte de verdadero o falso. Entonces ahí les voy a pedir que puedan escribir en el chat o puedan abrir el micrófono igual. Entonces, por ejemplo, acá dice, un etiquetado nutricional efectivo no considera importante incluir a los alimentos procesados y ultraprocesados. ¿Verdadero o falso? Aquí veo un chat y dice verdadero. Falso. Artemio dice falso. Sí, es falso, porque el etiquetado nutricional lo que hace, sí considera importante incluir a los alimentos procesados y ultraprocesados, porque para que nos den la información de lo que están dando, porque uno sabe que los fiambres son malos, pero si no está etiquetado,
se puede consumir más fácilmente. Entonces es falso. Después el otro dice, a ver, hay otro más. Acá el etiquetado de alimentos promueve tomar una decisión informada al consumidor. ¿Verdadero o falso? De parte de Tomé dice verdadero. Verdadero. Bien, es verdadero, ¿no? Porque eso es lo que hablábamos bastante, tomar decisiones informadas. Sí, la mayoría verdadero. Lorena verdadero, John verdadero, Artemio verdadero, Max verdadero, Luzmila verdadero. Ujú, Bien. está claro esa respuesta. Yes, acá hay que seleccionar la opción correcta. La normativa que rige el etiquetado de los alimentos es la OMS, la FAO o el Códex Alimentarios. John dice el OMS, Lorena OMS, ujú, Max OMS, Artemio el FAO, Luzmila OMS. Ya, esta capaz que no quedó tan clara. La OMS y la FAO, ellos se unen para trabajar en conjunto y en una revisión que hicieron y en una conferencia que hubo de varios días, se decidió de que era necesario hacer una normativa y la normativa del etiquetado de los alimentos es el Códex Alimentarios, que eso es lo que rige para todos los países. Pero claro, los que fundamentaron todo eso es la OMS y la FAO, pero el nombre de la normativa es el Códex. Después acá sería bueno que puedan unir, o sea, cuál término va con cada definición. Entonces, por un lado está, todo esto lo vimos, ¿no? Entonces dice etiquetado de origen, etiquetado frontal, etiquetado de alérgenos y etiquetado funcional. Entonces, el etiquetado acá hay como diferentes, ¿no? Entonces, esta definición dice, indica que el producto contiene cantidades excesivas de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Y otra definición es indica el país de donde proviene el producto. Otra definición resalta beneficios específicos del alimento. Ejemplo, alto en fibra, fuente de omega 3. Informa sobre posibles sustancias presentes en el producto. Gluten, nueces y lácteos. Entonces, por ejemplo, esta definición que dice, indica que el producto contiene cantidades excesivas de azúcares, grasas totales, grasas saturadas y grasas trans y sodio. Es etiquetado de origen, frontal, de alérgenos o funcional. ¿Qué piensa? Artemio dice etiquetado de origen indica el país de origen. Bien, ¿cuál sería la definición entonces? Indica el país de donde proviene el producto. Bien, sería Ujú. etiquetado de origen, vendría con esto. Entonces, esta opción ya está descartada. Bien. El etiquetado frontal sería, indica que el producto contiene cantidades excesivas de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio, o resalta beneficios específicos del alimento, o informa sobre productos, posibles sustancias presentes en el producto. O, por ejemplo, esta definición. La primera definición sería etiquetado frontal de alérgeno o funcional. ¿Qué piensa? De alérgenos. No. Capaz María, podemos Ariana dice frontal. frontal. Esa es la respuesta. Es frontal, donde se ve con los octágonos que veíamos, ¿no?
que marca las cosas malas que tiene el alimento, es el etiquetado frontal, que es como para la advertencia de todos para saber bien qué comprar. Después, este resalta beneficios específicos del alimento, es etiquetado de alérgenos o funcional. Ariana dice frontal funcional. Shock funcional. Muy bien, es funcional, Ujú. ¿no? Que destaca qué función tiene y qué beneficio tiene. Muy bien, es funcional. E informa sobre posibles sustancias presentes en los alimentos como gluten, nueces y lácteos. Es alérgeno, ¿no? El etiquetado de alérgenos porque es el etiquetado correspondiente a esa definición. Bien, ¿alguna duda, algo que quieran preguntar? Les Si tienen alguna agradezco. duda o pregunta, pues abran su micrófono, ¿no? Y pueden hacer sus comentarios, intervenir en la clase. Leticia está pues dispuesta a escucharlos y responder cualquier duda que tenga al respecto. Buenas tardes, profesora Artemio Alarcón de Perú. ¿Estas normas rigen para todo el mundo, para todas las religiones? Porque hay que entender que también algunos religiosos tienen ciertas restricciones o, costumbres, algo. Entonces, esto está aprobado por la ONU. Ajá. Sí, esto está, la ONU trabaja de la mano con la OMS y esto está, es como una norma general para todos, para los 192 países que son Estados miembros de la OMS y sí está, o sea, está complementado, o sea, está, la idea de esto es prevenir las enfermedades, ¿no? Y que uno pueda decidir, tener una decisión informada sobre lo que uno consume. Obviamente que si hay cuestiones de religión, o por alguna cuestión no se pueda consumir los alimentos, que uno pueda tener esa decisión informada de consumir o no ciertos alimentos, ¿sí? Como norma general, pero que uno decida sobre esa información que tiene, pero no hay, por ejemplo, algo específico que diga, bueno, para tal religión o cuestión así, no consumir ciertos alimentos o algo. Es como que la información en general que está en el etiquetado, que después depende de lo que uno quiera o perciba, o los objetivos que uno perciba, no sé, por ejemplo, de aumento de músculo, bueno, va a buscar que tenga más proteínas, y va a buscar eso en los etiquetados de alimentos, que tenga cierta más cantidad de proteínas. Si uno, no sé, tiene anemia, va a buscar que los alimentos tengan hierro, es de acuerdo a lo que uno, la decisión que cada uno tome. O sea, como que el etiquetado te da la información de una manera simple y clara y después uno decide qué consumir y qué no.